Es un verdadero placer saludarles en esta hora. Nos sentimos felices de estar juntos para estudiar la palabra de Dios. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tacoma, muy cerca de Seattle, en el estado de Washington, al norte de los Estados Unidos, muy cerca de la frontera con el Canadá. Estamos tan solo a 2 horas del Canadá. Les damos la bienvenida a todos aquellos que están con nosotros hoy aquí, también aquellos que se nos unen a través de la pantalla. Sabemos que hay muchos hermanos que están compartiendo con nosotros en este día. También le damos la bienvenida a nuestro medio al pastor Serrano, que está con nosotros. Nos da mucha alegría que él nos acompañe en este día. Y quiero aprovechar para saludar a hermanos que por toda América Latina, Europa y aún en Australia y Nueva Zelanda están sintonizando con nosotros en esta hora. Les damos una bienvenida a este estudio de la palabra de Dios, a este seminario del libro de Apocalipsis. También sé que mi familia allá en Chicago está sintonizando en esta hora. Allá son 3 horas de diferencia con nosotros y estamos muy felices. Quiero saludar a mi esposa, quiero saludar a mi hija y a mi hijo que están allá y que se sientan también como si estuvieran aquí con nosotros. Y a todos nuestros queridos hermanos alrededor del mundo. Si comenzara yo a mencionar, se me queda algún país, pero sabemos que desde México, en todas partes, no solo de Estados Unidos, sino desde México hasta Argentina, también en Europa, en España, en Alemania, en distintos lugares hay hermanos que están sintonizando. Les damos una cordial bienvenida. Y aquellos que nos ven a través de un DVD o un video, también siéntanse como que las bendiciones del Señor les van a acompañar en esta hora. Antes de abrir el santo libro de Dios, queremos invocar la presencia divina. Y para eso vamos a pedirles que los que puedan, en el lugar donde están, se arrodillen con nosotros, los demás inclinen sus rostros allí mientras yo me encomiendo a Dios. Nuestro amantísimo Padre y Dios, bendito y glorificado sea tu nombre en esta hora. Tu pueblo aquí reunido viene a prestarte alabanza y gloria porque tú te mereces toda la adoración de tus criaturas. Te reconocemos como nuestro único Dios, creador, salvador, redentor y sustentador de nuestra vida. ¿Qué seríamos, Señor, sin ti? Por eso te damos gracias, porque nos permitiste ver la luz de un nuevo día, porque nos permitiste tener comida para comer cuando hay tantos otros que no tienen ni siquiera el pan de este día. Te damos gracias por la luz del sol. Sabemos que hay muchos que no lo pueden ver, por las flores hermosas de la primavera que nos rodean, por todo lo hermoso que tú creaste para nosotros. Y ahora, Señor, que hemos de abrir tu santo libro, así como tú nos hablas a través de la naturaleza, así como tú nos hablas a través del libro de la providencia, ahora nos vas a hablar a través de tu palabra inspirada. Que tu mensaje sea claro para nuestra vida, que haga un impacto en nuestro corazón, que al salir de este lugar todos podamos decir, verdaderamente Dios estuvo en nuestro medio y sé propicio a cada una de nuestras necesidades. Hay mucho dolor, sufrimiento, hay mucha miseria, necesidad. Aún en medio de tu pueblo estamos sufriendo, Señor, porque estamos en un mundo de pecado bajo el control del enemigo. Anhelamos ese día cuando tú vengas a rescatarnos para llevarnos contigo. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a mantenernos aferrados de tu mano, sabiendo que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Te encomendamos este culto en tus manos y ahora yo, Señor, humildemente me escondo detrás de la roca que es más grande que yo. Y te pido, Señor, que no me vean a mí, sino que vean a Cristo. Que escuchen sus palabras y que su Espíritu Santo sea el que nos hable en esta hora. Que todo lo que aquí hagamos y digamos glorifique tu bendito nombre. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Hemos venido estudiando juntos durante todos estos días las 14 plagas finales.
y no me equivoco, son 14 y no 7. Ya las hemos visto en la palabra de Dios. Las primeras 7 se llaman las 7 trompetas y son plagas terribles, azotes que vendrán sobre este mundo, pero que sirven de advertencia para el planeta Tierra. Es la manera que Dios tiene para despertar a su pueblo y también al mundo al tiempo solemne en el cual se ha de cerrar la oportunidad de la salvación. Hemos visto que las primeras 7 plagas o trompetas suceden antes del cierre del tiempo de gracia. Las 7 plagas finales después del cierre del tiempo de gracia. La mensajera del Señor, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 242, tiene una declaración que es la base para interpretar las trompetas como lo estamos haciendo actualmente. Dice así: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, y una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Así que, hermanos, la mensajera del Señor dice que estos solemnes eventos están en el futuro. Cuando ella lo escribió fue en el año 1890 y dijo: sonará trompeta tras trompeta. Los pioneros adventistas interpretaron las trompetas como habiéndose cumplido en el pasado. Y tenían razón. Hubo un cumplimiento de las trompetas en la historia, pero tienen un segundo cumplimiento especialmente para el tiempo del fin. Para los pioneros, ellos no podían ver que ninguna profecía pasara de 1844, porque en 1844 se acababa, era el fin del mundo y la venida de Cristo. Por eso todas las profecías del Apocalipsis las interpretaron como en la historia, en el pasado. Pero el tiempo ha durado más. Y el ángel que tenía el librito en la mano dijo: es necesario que vuelvas a profetizar otra vez. Y la mensajera del Señor nos dice que estas trompetas están en el futuro. Hoy vamos a ver un poquito más a fondo este tema. Vimos en nuestro primer sermón las 7 trompetas a vuelo de pájaro. También vimos la justificación por lo que Dios está a punto de hacer sobre el planeta Tierra con estas terribles plagas. Vimos acerca del carácter de Dios, que Dios es un Dios justo y misericordioso, pero su justicia demanda que el pecado sea castigado. También vimos que cuando llega la medida de la copa de la indignación, y ya sea las naciones o también el planeta Tierra llega a un clímax, llega a una medida que Dios ha establecido, Dios dice basta y comienza su extraña obra, la obra de castigar a los habitantes de la tierra. Anoche también vimos la respuesta que Dios quiere lograr a través de estos terribles azotes que vendrán sobre el planeta Tierra, tratando de salvar a tantos como sea posible antes que se cierre el tiempo de gracia. Hoy vamos a entrar en un estudio más detallado de estas trompetas. Para beneficio de aquellos que no estuvieron los días anteriores o que por primera vez están sintonizando ahora, vamos a ver no solo las primeras 4 trompetas, pero vamos a entrar a ver las últimas 3 también que nos quedan por estudiar. Durante el tiempo de la gran tribulación, los hijos de Dios podrán ver el cumplimiento de las profecías delante de sus propios ojos. Van a poder ver y decir: miren, esto es lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Los creyentes que sean guiados por el Espíritu Santo podrán ver una correlación directa entre los eventos que están sucediendo en el mundo y lo que está escrito en la palabra de Dios. El Señor Jesús nos dijo en San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 29, os he dicho estas cosas antes que sucedan,
para que cuando sucedan creáis. Por eso el Señor nos ha descrito estos eventos de antemano, para que cuando estas cosas se cumplan, nuestra fe se fortalezca. Tristemente, la mayoría de los sobrevivientes de esos terribles juicios no querrán entender las razones por las cuales Dios actúa enviando estos terribles juicios, porque sus corazones son iguales al corazón de Faraón en Egipto. Recibió una plaga tras otra, y en lugar de ablandar su corazón, endureció su corazón. ¿Se acuerdan de la dureza del corazón de Faraón? Aún después de un montón de plagas que cayeron, todavía Faraón endureció su corazón y se negó a someterse a la voluntad divina. La Biblia dice que fue Dios el que le endureció su corazón, pero también dice que Faraón endureció su corazón contra Dios. La Biblia dice que Dios endureció el corazón no porque Dios hizo que fuera así, sino porque Dios mandó las plagas. Y las plagas fueron las que lo hicieron más rebelde contra Dios. Y anoche vimos que va a haber dos actitudes. Unos que se van a rebelar contra Dios y otros que les va a servir para recapacitar. Las causas y los propósitos de la gran tribulación van a poder ser claramente entendidos por cualquiera que en verdad quiera conocer los caminos de Dios. Si los libros de Daniel y Apocalipsis se mantuvieran oscuros y enigmáticos, cerrados, si fuesen un misterio incomprensible para siempre, la generación final no tendría confianza alguna en la Biblia como palabra de Dios. Pero hermanos, nada es más poderoso que una verdad cuyo tiempo ha llegado. Nada es más poderoso que la verdad cuyo tiempo ha llegado de cumplirse. Y este hecho se levantará en oposición directa a lo que dicen los grandes escépticos, los incrédulos, los ateos. Muy pronto el mundo va a saber que en verdad hay un Dios en el cielo, cuando estos juicios de las trompetas comiencen a caer en rápida sucesión. Esto es lo que va a suceder, hermanos. Muchos hombres de ciencia negarán que las primeras 4 trompetas son juicios de Dios. Van a decir que eso no es cumplimiento de la Biblia, que ellos venían diciendo que esos desastres iban a suceder de todos modos. Eso van a decir muchos ateos y escépticos. Van a decir que son simplemente desastres naturales, calamidades que suceden al azar, y que ellos habían dicho que esas cosas estaban por suceder. Pero por otra parte, los líderes religiosos del mundo se habrán unido, como vimos anoche, en una tremenda coalición interdenominacional, ecuménica, religiosa, que también está predicha por el libro de Apocalipsis. Se le llama Babilonia la Grande, y Babilonia quiere decir confusión religiosa. Y estos líderes religiosos del mundo unidos van a aseverar que estos eventos terribles, que estos azotes, son en verdad juicios de parte de Dios, porque Dios está enojado por la transgresión a su ley. Qué interesante, ahora sí van a decir que Dios está enojado por la transgresión de su ley. Que Dios está enviando estos juicios predichos en la Biblia porque está muy enojado como el hombre ha estado actuando, que llegó al colmo y que hay que aplacar la ira de Dios. Estos líderes religiosos tendrán conexiones muy directas con los líderes políticos del mundo. Y nuevamente la religión, así como fue en el pasado, se va a imponer sobre lo que dicen los científicos ante la opinión pública. Pues los efectos devastadores de estos juicios serán tan terribles, la destrucción global va a ser tan impresionante, que es fácil de comprender cómo desastres de esta magnitud y el sufrimiento a ese nivel llevarán a considerar respuestas de índole religiosa y soluciones drásticas para cambiar la ira de Dios. Los líderes religiosos, como ya vimos anoche, harán presión en los distintos países
sobre los líderes políticos y sobre los legisladores para que apoyen y aprueben leyes de índole moral, de índole religiosa, en el deseo de aplacar la ira de Dios y de frenar las plagas y los juicios que están cayendo. Y como resultado de eso se establecerán y se enforzarán leyes que obliguen a los habitantes de las distintas naciones a dejar de hacer las cosas que desagradan a Dios. Se establecerán leyes contra la inmoralidad, leyes que van a castigar, penar con la ley a pecados como pecados sexuales, el lesbianismo, el homosexualismo, la pornografía. Se va a fiscalizar la televisión, el cine y otras formas de comportamiento inmoral serán condenadas por las leyes, porque los líderes religiosos aseverarán que la humanidad no puede aplacar la ira de Dios mientras que sigan desafiando la autoridad de Dios y rebelarse contra su ley. Los que están haciendo esto tienen que ser castigados por la ley. Pero miren lo que dice la mensajera del Señor, y está en Apocalipsis capítulo 13. Conflicto de los siglos, página 636. Se aseverará, se repetirá, dice aquí, se repetirá el aserto que los juicios de Dios caen sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Ah, pero qué interesante. Y que hasta que no se castigue a los que estén desobedeciendo el día de reposo, no pararán los castigos. ¡Wow! Qué interesante cómo el diablo va a actuar. Una cita más, allí mismo en el Conflicto de los Siglos, en la página 647. Esta cita la leímos ayer también y con esto ya sirve de repaso a todo lo que hemos visto para entrar ahora en el material nuevo. Dice así: el gran engañador Satanás producirá enfermedades y desastres al punto de que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, hoy vamos a ver lo que son conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias. O antes se les llamaba marea extraordinaria. Desde lo que pasó en Tailandia ahora le llamamos tsunami, con el nombre japonés, ¿verdad? Porque ahora sabemos lo que son esas olas gigantescas, tsunamis. A eso se está refiriendo aquí. En las mareas extraordinarias y en los terremotos, Satanás es el que está obrando. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y millones de seres perecen en las pestilencias. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estas plagas. Son los culpables de los castigos de Dios. Fíjense, le van a culpar a los mismos que están obedeciendo a Dios. Estos son los culpables de las plagas. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios, la gente que son en realidad los que han colmado la medida de la indignación de Dios, resulta que ahora esta gente lo va a cargar a cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios
al violar el descanso del domingo, y que este pecado ha traído las desgracias y calamidades, y que éstas no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclamen la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo, y rechazando el favor divino, son los que turban al pueblo y alejan la prosperidad nacional. Se declarará que las desgracias no concluirán hasta que se castigue a los que violan el domingo. Qué increíble lo que estamos leyendo, y lo vamos a ver, ustedes y yo vamos a ser testigos oculares de estas cosas. Pero antes de ver los resultados de esta coalición religiosa y de estas leyes de carácter moral y religioso que va a culminar con la imposición del domingo, no solo en los Estados Unidos primero, sino en el resto del mundo, se va a implantar la ley dominical. Vamos a ver las circunstancias predichas por el Apocalipsis que se van a cumplir al pie de la letra y que van a precipitar todo esto. Algo grande va a tener que suceder para hacer que se pasen leyes de carácter religioso, cuando las constituciones de muchos de los países, como en los Estados Unidos, prohíben que se haga una ley de carácter religioso. Entonces, ¿cómo van a lograrse pasar esas leyes? Para nosotros es imposible eso. Si la Constitución dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley de carácter religioso, ¿cómo van a pasar una ley dominical entonces? Va a haber ciertas circunstancias que van a precipitar todo eso. Vamos entonces a ver más en detalle esos desastres, esos juicios que van a venir de Dios, que van a precipitar la gran tribulación y todo lo que eso conlleva. Apocalipsis capítulo 8. Dice el versículo 2. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se le dieron las 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto. Estos versículos que acabamos de leer describen el fin del servicio de intercesión de Cristo en favor del planeta Tierra en forma global. Todavía la puerta de gracia va a estar abierta para individuos, pero la tierra habrá colmado su medida. Es decir, cuando la paciencia de Dios para con la tierra llegue a su límite, la misericordia de Dios para el planeta en forma corporativa llega a su límite. Porque Dios ha establecido niveles, ya lo estudiamos. Hay niveles para ciudades. Cuando una ciudad alcanza esa medida, Dios dice basta. Hay niveles para naciones. Hay niveles para gobiernos. Y hay niveles para individuos. Y cuando un individuo alcanza la medida de la indignación de Dios, Dios dice basta. Pero en forma global la tierra también tiene una medida, y Dios va sumando todos los pecados de la tierra, y cuando llegó a cierto nivel, Él dice se acabó. Se acabó. Y entonces Dios comienza su extraña obra de castigar a los habitantes de la tierra. Esa copa se llenó y se derrama. Y la ira de Dios hacia el planeta inicia su obra, primero de advertencia y luego de destrucción. Cuando el ángel arroja el incensario en la tierra, 4 fenómenos físicos ocurren en rápida sucesión. ¿Notaron? Versículo 5.